Fundador FC tenemos un invitado muy especial, Deiber Montes. ¿Cómo estás, Deiber? Bien, ¿Todo bien? amigo, todo bien, gracias. Bienvenido a Dubái. Sí, amigo, gracias. ¿Eh? Gracias. No, ¿Primera vez en la ciudad? primera vez en los Emiratos. Estuve en Arabia antes, pero sí, primera vez. Y bueno, gracias por invitarme. Por favor, un placer por pasar tu tiempo con nosotros. Contanos primero, para la gente que no te conoce, quién es Deiber Montes, qué haces, un poco de tu background. Bueno, sí, rápido. Soy de Colombia, nací en Colombia. Ahora, bueno, soy el fundador de Avalon Sports, que vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Nada, pasaron muchas cosas en mi vida. Me fui muy chico a Argentina. A los 14 años me fui a Buenos Aires detrás de un sueño. Diría que los años más importantes de mi vida los viví ahí. Y bueno, creo que soy un mix de muchas cosas, de fútbol, de negocios, de culturas, de diferentes países en los que viví. Y bueno, ha sido increíble experimentar estos días acá. Y la verdad que si me dices hace, no sé, 10 años que iba a estar acá hoy, te diría que no. Así que nada, han pasado muchas cosas, bueno, con todo lo que pasó en el fútbol, en los negocios y bueno, súper contento de estar acá, como te dije. O sea, viviste en Argentina, te fuiste a los 14 años a jugar al fútbol. ¿A qué club? ¿En qué club Bueno, jugabas? llegó a Defensores de Cambaceres Ok. primero y llegó a La Plata. Yo tenía varias pruebas, tenía pruebas en River, en Quilmes, en Tigre, en Defensores de Cambaceres, que fue... Llego, me acuerdo, 3 4 de enero en plena pretemporada, un calor impresionante y llegué a hacer la pretemporada. Fue un poco complicado porque el fútbol en Colombia es un poco diferente, mucho menos intenso. Ok. Llego a pretemporada, tú sabes, las Durísima. pasadas, Sí, la 3 típica. turnos, yo nunca entrené así. Y nada, siempre iba de último, me costaba mucho. Cuando hacía fútbol ni la veía, la velocidad, la intensidad era muy diferente, me costó. Me terminé acomodando y estuve haciendo pruebas en diferentes lugares. Me pruebo en River a los 14 años. Y ahí, bueno, quedo. Tenía edad de ellos séptima, Ujú. octava, más o menos octava. Y me ¿Algunos empiezo... compañeros de ese momento, te acordás? Uf, es una banda. Bueno, esa categoría tenés Eric Lamela, tenés Eder Álvarez Balanta, que es mi amigo mío, que Ah, vivimos muchas claro. cosas juntos. Tenés Keco Bien. Villalba, tenés una banda. Sí, ok, 92 es 92. el Keco. Ah, sí, 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 sí. pero bueno, estábamos ahí. Y fue un cambio cultural muy grande porque yo nunca había salido del país. Y la primera vez que llegué fue a Argentina. Más allá del fútbol, que es obviamente un fútbol complicado, como cultura es diferente, ¿no? Desde no sé, poner los desayunos, desde la cultura, desde ir al colegio, desde... en ese momento no hay, por ejemplo, no había, por ejemplo, WhatsApp, ese tipo de cosas. Me acuerdo que mi vieja me llamaba por una tarjeta, esas de teléfono, me llamaba Ujú. una vez a la semana, ponele. Entonces yo a los 14 años no estaba preparado para vivir todo lo que me tocó vivir. Y estuve ahí hasta los 20 más o menos. Tuve algunos préstamos en Colombia, en Chacarita también estuve a préstamo. Pero bueno, ya llegando ya a la cuarta reserva, vi que estaba muy tapado arriba. Eh, Casi voy al Aldo Civi, estuve muy cerca de ir al Aldo Civi. Pero bueno, nada, al final no llegamos a un acuerdo. Era también una época complicada del país económicamente y decidí irme a Alemania, Ok. a Eintracht Frankfurt. O sea, cambias de continente, te vas a buscar el sueño de Sí, jugar al obvio, fútbol a Alemania. obvio, sin hablar inglés, sin Ok. obviamente hablar alemán. En ese momento tenía una novia que vivía allá A eso ayudaba también. y sí, y no también, porque al final era una responsabilidad, pero bueno, no estaba solo. Entonces, eh, llego allá también al club, con muchas ilusiones, obviamente. Eh, Llego con poca continuidad y llegó a un Hmm. fútbol que es muy diferente, que es muy físico. Yo jugaba de enganche y en Europa ya en ese momento estaban sacando la figura del 10 y a los jugadores, a los creativos los metían como extremos, ¿no? Entonces me empezaron a meter por la banda izquierda y, amigo, Ok. volaban y yo no los Claro. agarraba, claro. Entonces me costó mucho entrar en ese ritmo, en la cultura también me costó mucho, extrañaba muchísimo, estaba muy lejos. Ujú. Eh, y nada, lastimosamente 3 meses, estoy 3 meses ahí, cuarto mes me rompo el cruzado. Nunca he tenido una lesión así, Mira. pero esa lesión hizo que terminara en Estados Unidos porque el club me dice, bueno, vemos que acá no estás muy solo, recupérate en Estados Unidos, que vas a estar más contenido, tu familia puede estar más cerca.
Y ahí, bueno, voy a Buffalo, que es una ciudad al norte del estado de New York, en la Ujú. frontera con Canadá, donde tienen un centro de entrenamiento, tienen un partnership con un centro de entrenamiento, y me empecé a recuperar. Eh, en ese momento, ese año, yo empiezo a ver o empiezo a conocer de las dinámicas de un poco de los deportes americanos, la industria, Bien, todo el tema de la NFL, de NBA, bien. el tema de marca, y yo me empecé a plantear y digo, bueno, eso nunca lo había pensado hasta ese momento, Ujú. ¿qué hay después? ¿No? Entonces como que fue como la semillita, todo eso que me pasó para, claro, yo quería seguir jugando, pero digo, bueno, en algún momento esto se va a acabar. Ujú. Y amigo, tenía yo en ese momento 22, ponele, Sí. pero ya había pasado mucho tiempo, 7 años que yo me había ido de mi casa. Entonces empecé a pensar en eso y creo que ese año que tuve la lesión fue donde yo dije, bueno, quizás acá, depende de lo que pase, de cómo siga todo esto, puedo tener una alternativa. Ok, perfecto. Entonces ahí te pones en contacto con los deportes americanos, empezás a mamar un poco la cultura también de Estados Unidos, que es bastante business Sí. y demás. Te planteas esta situación y terminás dando el paso desde el fútbol a los negocios. Sí, yo regreso a Alemania, cambian el entrenador, no tengo continuidad. Hmm. Y bueno, yo forcé un préstamo para ir a Sí, Estados Unidos sí, porque yo ya tenía como el mindset de quiero estar ahí. bien. Voy a un equipo de USL, muy tranquila, ¿verdad? Pero yo ya estaba pensando en lo que venía después porque yo sentía que mentalmente, si bien me había recuperado bien, mentalmente ya yo estaba quizás muy quemado por otras situaciones del fútbol Sí, que seguramente hablamos en normal. otro momento, que son desgastantes, y yo no estaba quizás mentalmente no estaba en un buen lugar, con toda la presión que yo tenía y digo, bueno, capaz que necesito un break del fútbol. Hmm. Jugué un año, un tiempo, tengo contrato, tengo que regresar. Al momento de regresar, eso fue, ponerle 2018 más o menos. Como digo, el club, mi decisión, el que quiero dejar, o por lo menos parar un tiempo para organizarme. Y ahí nace o empieza a nacer la idea de Avalon, ¿no? Porque Bien. digamos que dentro de mi carrera creciendo hubieron muchos vacíos, digamos, de parte de representantes o gente que estuvo alrededor mío que quizás no pude llenar. Ujú. Y yo dije, bueno, no me gustaría que otros jugadores pasaran por lo que yo pasé quizás. eh, Porque obviamente cuando vos empezás a querer ser Messi, pero la vida te va llevando y te va acomodando de acuerdo a lo que va pasando, ¿no? Ujú. Entonces, ahí empiezo a pensar en cómo puedo ayudar a los jugadores. Y, claro, estoy en un entorno donde el fútbol no existía, sino era fútbol americano. Entonces dije, bueno, capaz empiezo a trabajar con un jugador de fútbol americano que yo no entendía nada de más, Sí. pero me da la posibilidad de estar ligado al deporte y quizás me da un descanso también mental del fútbol. Que, bueno, vos sabes que el fútbol te Sí, consume, es muy intenso. te consume. Y yo quería poder hacer otra cosa y poder tomar un break. Entonces ahí, digamos que en ese momento que yo le pido al club una licencia para saber qué voy a hacer, ellos me dan 6 meses y en esos 6 meses yo empiezo a estructurar lo que es mi futuro después del fútbol, digamos. Empieza la idea de Avalon y empezás a trabajar con jugadores de fútbol americano haciendo qué en ese momento. Bueno, yo obviamente no, bueno, terminé el colegio, pero no fui a la universidad, nada. Pero yo veía que los contratos y veía que había mucha oportunidad en la parte de imagen de los jugadores. Entonces hay un jugador que se llama Jordan Poyer, que ahora juega para los Dolphins, en ese momento jugaba para Buffalo. Nos volvimos muy amigos porque yo hacía recuperación y él se recuperaba conmigo con el fisioterapeuta. Entonces, nada, él me cargaba porque me decía el fútbol, yo que el fútbol americano, ¿me entendés? Nos cargábamos a los dos. Me decía, vos es muy pequeño para jugar fútbol. Y yo decía, vos con el pie no puedes hacer nada. Y se formó una linda amistad. Yo veía que él en las redes subía cosas de fútbol, pero veía que no había como mucha interacción, que no le llegaban contratos, a pesar de que tiene un contrato muy alto. Yo le dije, ¿no has pensado en de pronto hacerlo con tu imagen? Yo tengo esta idea. Él me dice, dale, vamos para adelante. Yo le digo, yo te trabajo gratis, porque al final yo no sabía si iba a funcionar. Yo Ujú. dije, déjame, yo te trabajo gratis, probamos a ver si funciona. Él me dice, sí, amigo, dale. Empezamos a hacerlo, empecé a traer deals. O sea, literal era yo hablando, mandando correos, mails a marcas, como mira, tengo este jugador. Sí, sí, yo lo tengo. Ah, bueno, nunca me lo han ofrecido, me interesa. Empecé a traer cosas, empezamos a hacer páginas web. Yo no hacía nada de eso, yo lo que hacía era contratar a otra gente y yo decía que era yo el que lo hacía. Ujú. ¿Me entiendes? Como sí, entonces empecé a poner. Tercerizabas. Claro, y me la tuve que jugar porque al final Ujú. digo,
tengo que hacerlo de alguna manera, ya después veo cómo es rentable el negocio. Y la verdad la rompimos con él. 3, 4 meses la rompimos. Wow. Cuando él me dice, te quiero presentar más jugadores. Entonces él me metió. Y amigos, pasamos de 1 a casi 50 en 15 meses. Wow. ¿Me entendés? Entonces ya, claro, ya al mes 15, ponele, era un problema diferente porque digo, ya tengo un negocio, pero estoy perdiendo mucho dinero porque no tengo una estructura y porque yo no tengo tampoco el background o no tengo como esa parte, digamos, de mi familia que me dice, no, ven por acá o para guiarme porque mi papá era militar, era otra cosa, ¿no? Entonces yo aprendí quemando mis propios recursos y estrellándome, pero cuando tuve ese proceso, digamos, y empecé a firmar, ahí ya empecé a pensar, listo, necesito un financiero, necesito un abogado, necesito abrir una oficina acá para empezar a delegar, porque esos 6 meses, amigo, yo no tenía vida. O sea, era el teléfono, era haciendo, era llamando, haciendo. Pero me permitió aprender, siendo que esa fue mi universidad, digamos, esos 6 meses. Y de ahí para adelante ya fue historia. Wow. Esto estamos hablando año 2019. 2019. Wow. Avalon empieza a crecer, vos te quedás en Estados Unidos, fútbol americano, y te empezás a expandir a otros deportes también después. Sí, claro, de ahí, bueno, yo me voy a Miami, sentía Sí. que Miami era un mercado estratégico, entonces ese modelo yo lo repliqué con NBA, lo repliqué con equipos de béisbol y me empecé a meter en la Major League Soccer. Entonces el primer equipo con el que yo trabajé fue Inter Miami, antes de que llegara Leo en ese momento, que tenían problemas muy diferentes a los que tienen ahora, porque en ese momento Inter era un equipo que no convocaba, que no llevaba gente, como marca increíble, una O marca sea, estaba cool. Beckham. Claro, ya estaba. Una marca fresca, una marca, pero que no conectaba. Entonces, yo empecé a hacer colaboraciones con la NFL, empecé a llevarle celebridades, empecé a hacer cosas con camisetas. Entonces, me metí mucho en el club, obviamente sin saber lo que iba a pasar después. Y ahí me metí en el fútbol. Y yo digo, bueno, tengo un negocio estable en Estados Unidos, pero quiero llevarlo al siguiente nivel y quiero volver al fútbol. Bien. Ya ha pasado 1 o 2 años. Si bien, bueno, vos lo sabes, yo creo que uno nunca deja de ser jugador y hay momentos en los que te agarra el bajón y dices, ¿qué hubiera sido si yo hubiera? Pero bueno, me voy para Europa y en Miami yo me hice muy, muy amigo de Blaise Matuidi, el Bien. Sí, volante del PSG, campeón de del la mundo, selección PSG, de Juventus. Francia. Así, mi hermano es Blaise. Entonces yo a Blaise le cuento. Él me dice, me encanta. Me presenta a Paulo Dybala, me presenta a Neymar, me presenta un montón de jugadores, o sea, me metió de aquí a allá. Yo ya conocí a algunos por mi agente. Y bueno, nada, yo les dije a los chicos, bueno, esto es lo que yo hice, esto es lo que he hecho, me gustaría hacerlo. Todos me dijeron que sí. Ney me abrió la puerta, Rodrigo me abrió la puerta, Vini me abrió la puerta, Ale Garnacho me abrió la puerta. Entonces, básicamente repliqué el modelo que tenía en Estados Unidos en Europa y a eso le sumé que los clubes me empezaron a contactar. Bien. Paris Saint-Germain me llamó el Madrid, me llamó el United, como, hey, nos encanta lo que está haciendo con los jugadores, porque no lo hacemos a nivel club. Entonces, en este momento hemos hecho colaboraciones con el Real Madrid, con el Manchester United, con PSG, cosas de marketing, malos jugadores. Y el tercer elemento que se sumó fue todo el tema de entretenimiento. Perfecto. Jake Paul, Logan Paul, todo el tema de las marcas. Entonces como que fue un crecimiento desorganizado porque realmente yo no me esperaba que pasara todo esto, pero al final creo que todo lo que pasó tenía o tiene una conexión y todo fue muy orgánico. Todo fue un tema de relaciones, todo fue un tema como de familia entre jugadores, vos sabes cómo es el ambiente. Y bueno, creo que todo ese desorden al final es lo que hizo que Avalon creciera tan rápido y que hoy sea un proyecto muy, muy especial por cómo se dio todo. Increíble. La verdad que la historia es inspiradora. Y hoy tenés oficinas en Miami, oficinas en Bogotá y oficinas en Madrid. En Madrid, ¿Cierto? así es. Así es. Wow, increíble. Y hoy también estás trabajando en un proyecto que es conectar el deporte también con la música, con el espectáculo, con artistas. Sí, sí, bueno, ¿cómo me estrellé yo con la música? El año pasado el Madrid ganó la Champions Sí. y hay un video que se hace viral de Jude Bellingham y de Rodrigo cantando una canción de Mike Towers en el micro, Ok. ahí en Cibeles, sí, Sí. celebrando la Champions. Bueno,
se volvió viral en TikTok porque no, que decían que Bellingham se parecía mucho a Mike Towers. Bueno, a mí me contactan de Warner Music, que es el label de Mike, y me dicen, mira este video, qué posibilidad de que juntemos a Rodrigo, a Jude y a Mike en Madrid. Él está mañana en Madrid y está en Colombia. Entonces Ok. yo le digo, bueno, pues, estoy en Colombia, yo lo veo difícil. No, me hicieron, y hablé con Rodrigo, sí, sí, bueno. El caso fue que me llamó a la noche, a las 4 o 5 horas estoy tomando un vuelo a Madrid. Llego a Madrid, invitamos a Mike a la casa de Rodrigo, llegaron los jugadores, creamos contenido para promocionar la canción de Mike. Bien. En ese momento la canción de Mike estaba top 50 a nivel global. Con esa colaboración que hicimos la metimos top 20 en 24 horas. Wow. Que para los que saben de música saben que meter un salto así de una canción es muy difícil o requiere mucho dinero, que pase algo. Y realmente esto fue un encuentro de amigos. Si tú pones o buscas Mike Towers Rodrigo en TikTok, te salen 50.000 videos de lo que hicimos. Entonces, yo ya sabía que había una afinidad entre la música y el fútbol, Ujú. pero hacerlo y tener números y decir, pucha, mira lo que pasó, probó que había un negocio más allá de que haya una afinidad. Entonces, a partir de ahí me empezaron a buscar los labels, Sony, Universal, me empezaron a buscar para hacer más activaciones. A partir de ahí hicimos Rodrigo Will Smith, hicimos Garnacho con Blessed, hicimos Sharif O'Neal, que es de NBA, con Mike Towers. Hemos hecho cosas con un montón de artistas entre fútbol y música y eso creó otra división de la compañía porque realmente es lo que el mercado nos estaba pidiendo. Y más allá de eso, porque los futbolistas quieren estar en el mundo de la música y los músicos quieren estar en el mundo del fútbol o del Ujú. deporte en general, más allá que sea fútbol o NBA. Entonces eso nos llevó a quizás enfocarnos mucho en eso porque sentimos que es un mercado todavía muy virgen y que tiene mucho potencial a nivel global. No, la verdad que me lo contás y tiene todo sentido, porque nada, veo que los deportistas admiran siempre a los artistas y los artistas siempre admiran a los deportistas, como que uno tiene lo que el otro no llegó a tener Claro. y se admiran también mutuamente. Y también estás involucrado en un proyecto en Dinamarca de fútbol Sí. y un artista muy conocido como Bless. Sí, bueno, a Bless lo conozco porque hay una canción que se llama Polos Opuestos con Chris R. Y él tira una línea en la canción y dice, yo soy un Golden Boy como el Manchester Garnacho. Él ya me había avisado y yo le avisé a él. Mira que no, me encantó. Entonces hicimos una colaboración. Ale le manda la camiseta a los Grammys, yo se la llevo a Bless, nos conectamos. Conecto con Santi Jara, que tú lo conoces. Sí. Y básicamente ellos son, o sea, yo los admiro mucho porque realmente han puesto el nombre de Colombia muy en alto. Vienen de Medellín, vienen de una zona bastante complicada de Medellín y han transformado la zona completamente. Eh, Ellos compraron un club en Dinamarca hace un tiempo y bueno, yo me sumé, digamos, al grupo para ayudar desde la parte de marketing, pero también para ver cómo seguimos internacionalizando la marca Blessed a través de fútbol y música, que es una de las razones por las cuales, de hecho, estamos acá en Dubái. Eh, y nada, se vienen cosas increíbles. Bueno, tú conoces un poco los proyectos, Ujú. el tema del podcast, el tema de todas las activaciones a nivel global, con mega estrellas del mundo del fútbol, siguiendo un poco el modelo Wrexham, que estuvo en Inglaterra, pero con el toque latino, que creo que, eh, claro, con capital y todo, no te digo que es más fácil, pero quizás llegas un poco más rápido. Ahora, haciéndolo desde Colombia, siendo Sí. latinos, creo que agrega mucho lo que ellos están haciendo y yo realmente me sumé para dar como mi granito de arena y sumar un poco a lo que ellos ya tenían andando. Bueno, la verdad que suena increíble. Y hoy que estás acá en Dubái, hace un par de días ya, contame tus primeras experiencias, tus primeras vivencias acá en la ciudad. ¿Qué te pareció? Bueno, yo he venido a Arabia, a Saudi. Pensé que era similar. Uno escucha muchas cosas de Dubái. Sinceramente, me voló la cabeza. Hmm. Sí, me voy muy sorprendido gratamente por todo lo que vi en términos de infraestructura, seguridad, limpieza, en temas de, por ejemplo, tú no sabes a quién te vas a encontrar en el desayuno, en un hotel, en un gimnasio. Pareciera como que el mundo estuviera concentrado en un solo lugar. Ujú. Como que no hay nacionalidades, no hay fronteras, no hay, ¿me entiendes? Es un lugar donde
parece que todos estuvieran conectados de alguna manera, a pesar de que tú no conozcas a la gente, ¿me entiendes? Muy Sí. abiertas, muy educados, eh, y un lugar para, realmente creo que es un lugar para soñar, para venir, para luchar, para trabajar por sus sueños, y creo que acá lo que he visto en estos 6 7 días es que la gente que viene con ganas y con impulso logra sus objetivos. Y pues bueno, vos conocés mi historia, o sea, yo me hice así, Hmm. lugares así para mí son impresionantes porque realmente creo que eleva tu potencial, y si tú en algún momento de la vida piensas que ya como you've made it, ya llegaste, Sí. llegas acá y te das cuenta que nunca vas a sentir ese techo porque hoy estás acá, pero puedes conseguir una persona que está acá. También te motiva, ¿no? Ujú. Entonces a mí eso me motiva. Me motiva a ser mejor, me motiva a hacer cosas mucho más grandes. Y nada, la verdad que me enamoré de este lugar. Increíble. Eh, ¿Y cómo es, vos que tenés experiencia en Estados Unidos? Yo no conozco Estados Unidos, no conozco, no fui nunca todavía. ¿Cómo ves el contraste de Estados Unidos con Dubái? Obviamente, está comparando un país con una ciudad, Claro, pero bueno, siento que obviamente Estados Unidos siempre ha estado a la vanguardia sí. por un tema de acceso a la información, cultura. eh, Siento que quizás, a pesar de que Estados Unidos es muy diverso, aparte es enorme, siento que quizás todas las personas que están acá tienen quizás un propósito un poquito más definido. Ujú. No sé, y es algo que siento que la gente a Estados Unidos va o puede ir a probar suerte y decir, bueno, me la juego, pero siento que la gente que está acá, si bien también vienen a soñar, siento que vienen quizás con una idea un poco más definida. Quiero ir a Dubái por esto y esto y esto. Hmm. No creo que este sea un lugar donde yo diga, hey, me voy a Dubái a ver qué pasa, porque también es un mercado exigente, ¿no? Hay que estar a la altura. Es un lugar Claro, que te da mucho y también te exige. claro, tenés que dar valor, ¿no? Por ahí en Ujú. Estados Unidos quizás el estándar es un poco más bajo, por ahí me quedo, no sé, en un camper o algo más. Acá, siento que la estructura te exige a estar un poco más preparado o a tener algo, por ejemplo, de valor para dar. Siento que Estados Unidos es un poquito más tranquilo en esa parte. Um, pero veo muchas cosas similares, ¿sabes? Y creo que por eso hay mucha gente de Estados Unidos que hace negocios acá, y siento que también la llegada de nosotros acá potencialmente es para ayudar en esa conexión comercial también entre lo que es esa parte del mundo y acá el Medio Oriente. Totalmente, es una puerta de entrada hacia lo que puede ser India, lo que puede ser Total. China, el Oriente Lejano. Estratégicamente es un lugar muy, muy interesante. Eh, una de las preguntas que hago en este podcast, normalmente vos venís del fútbol, es más de una persona, quizás habrás conocido o escuchado, eh, conoce la historia de estos chicos que le fue bien en su carrera deportiva, atletas, futbolistas de otro estilo, y por ahí no supieron manejar sus recursos económicos cuando eran muy jóvenes o estaban mal asesorados y terminaron por ahí en la bancarrota o incluso, no sé, endeudados, peor, Sí. y arrastrando a otras, a su familia y demás. ¿Cómo es esta situación hoy en día? ¿En qué invierte un futbolista o un exfutbolista? En este caso tenés un negocio, pero ¿cómo ves en general en qué se invierte los chicos que juegan al fútbol o Sí, los atletas? bueno, creo que hoy en día hay una ventaja, es que hay quizás un poquito más de acceso a la información digamos, de poder tomar decisiones informadas, ¿no? Creo que antes era un poco lo que te decía tu vieja, ¿no? Hmm. No, mira, mete la plata acá, o el tío, o a veces si no tenías un tío, el amigo, que creo que ahí también pasa mucho el peligro, digamos, de manejar el dinero. Em, También hay algo con el fútbol que cuando tú te acostumbras a un estilo de vida, tienes unos gastos, cuando eso se corta, es muy complicado pasar de ese estilo de vida y bajarlo drásticamente. Le pasaría a cualquiera. Hmm. Pero a nosotros o los clubes, bueno, ahora quizás un poco sí, pero antes los clubes no te decían, no, mira, tenés que invertir así, o finanzas. Me acuerdo, no sé, me acuerdo mucho una anécdota, Hmm. eso fue en el 2011, el año del descenso. Un jugador que no va a ser el nombre, Sí. llegó con un Audi, creo que era no sé si era si era un Audi TT o un R7, no me acuerdo, un Audi hermoso deportivo. En ese momento el técnico era Matías Almeida.
por el cual tengo un aprecio enorme. Y me acuerdo que Matías, dentro del grupo, dice, bueno, ¿cómo está tu casa? No, le pregunta al chico. No, bien, no sé qué, él sabía que la casa no era propia, que la madre no tenía casa, pero el chico ya estaba en un Audi, ¿no? Entonces él básicamente dijo, bueno, si sigues conduciendo ese auto, conmigo no vas a jugar. Le sacó el auto de una, automáticamente. Le dijo, bueno, conmigo no jugás si venís en ese auto, ¿me Sí, entendés? Y vos como jugador te pones a pensar y no, pero mira sí, eso, no sé qué. claro, Ahora yo lo pienso hoy en día, le hice un favor. le enseñó. Y sentó un precedente, ¿me entiendes? Porque él también dice, bueno, ese jugador es un jugador importante, Mm. joven, pero importante. Y al final, bueno, si me rendís en la cancha, lo que pase afuera no me importa. Pero vos te pones a ver la historia de Matías, por ejemplo, es lo que él pasó, digamos, a nivel de salud mental, a nivel de todo, era una persona que te dejaba muchas cosas. Con los chicos también. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, que empezaron a cambiar y realmente el futbolista valora mucho eso, ¿no? Cuando le hablan con la verdad y cuando realmente lo atajan, lo cuidan, ¿no? Eh, Hoy en día hay muchos asesores financieros, hay muchas oportunidades. Eh, Siento que es importante también rodearse de personas en las que puedas confiar y es muy importante diversificar, ¿no? Bienes raíces, bonds, cosas en la bolsa, pero no tener, como dice mi papá, no tener todos los huevos, todas las fichas en una sola canasta, Ujú. porque el día que pase algo, fuiste, ¿no? Y creo que más temprano, independientemente de que te ganes 5, 10, 20 o 100, Sí, entre más temprano tú entiendas eso, eh, seguro va a ser mucho mejor cuando digamos, ese revenue stream de lo que es el salario y lo que sea, se corte y digan, bueno, ahora de qué voy a vivir, ¿no? Creo que eso es clave. fundamental, clarísimo. Y la verdad que es importante, sobre todo que decís que hay mucha información, pero que también los clubes ayuden a ese proceso. Me contaba Diego Marquich, que estuvo acá con nosotros en una entrevista, que por ejemplo a él Argentinos Juniors lo llevó a dar una charla sobre nada, las buenas prácticas afuera de las canchas o lo que hizo Matías Almeida con este chico. Al final la gente con experiencia tiene que dar ese ejemplo también desde afuera de la cancha, que claro, uno siendo tan joven en el fútbol y por ahí teniendo éxito y ves la cuenta bancaria subiendo, decís, me las sé todas, esto no se va a terminar más, pero Claro. cuando nada, tenés una lesión o se termina la carrera o quizá no te va tan bien como esperabas, las expectativas te bajan a la tierra y decís, ¿qué pasó? Claro, aparte que vos también ten en cuenta que los jugadores tienen un círculo y tienen un entorno, ¿no? Y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces es la salvación del entorno, ¿no? Entonces cuando te entra el veneno, no, que el tío esto, que el auto, que la casa, que esto. Es más, hay una entrevista que me he visto muchas veces, una entrevista de Tevez con Fantino, donde le dice, yo saqué a todos del barrio, a todos mis tíos les puse las casas, todo, que está buenísimo. Ahora que sabemos lo que fue él, ¿no? La Hmm. carrera que tuvo. Ujú. Pero ¿y si se hubiera cortado antes, qué hubiera pasado? ¿Me entendés? Y a veces yo entiendo, obviamente los contextos son diferentes, eh, pero creo que sí es importante que al jugador se le hable y en general, es el que el jugador, la celebridad, que se le pueda dar como una guía desde muy temprano para que puedan tomar decisiones informadas. Creo que eso es lo más importante. Volviendo un poquito al tema de Avalon Sports Group, hoy en día estás planeando expandirte mundialmente. ¿Y cuál es, si te digo, de acá a 5 años, cómo te ves a vos y cómo ves a Avalon Sports Group? Nada, yo creo que vamos a ser la agencia de sports marketing más grande del mundo, seguro, seguro, seguro. Y no porque lo esté haciendo yo, porque lo esté haciendo mi equipo, sino porque creo que em, tenemos algo muy especial y es que hemos generado y hemos creado unas relaciones muy especiales, ¿no? Con los jugadores, con las marcas, con los clubes. Eh, Siento que son relaciones muy genuinas y siento que es algo que el mercado está pidiendo hace mucho tiempo. Siempre se ha hecho entretenimiento, siempre ha estado el deporte, pero realmente un conector a este nivel, Hmm. yo creo que en el mercado no lo había. eh, y realmente siento que con todo lo que está pasando ahorita, siento que en 4 o 5 años seguramente vamos a ser el jugador más importante
dentro del ecosistema. Y bueno, ojalá se sumen muchos más porque creo que eso hace mejorar el mercado, mejorar las condiciones para todos, realmente, sobre todo viniendo de Colombia y Latinoamérica, que para mí es algo que a mí me llena mucho de orgullo, de que cuando tú miras a Valon, todos piensan que somos una empresa americana porque yo empecé en Estados Unidos, pero yo me considero que somos una empresa colombiana, porque te diría que el 70% del staff es de Colombia, en diferentes partes del mundo, Ujú. pero yo siempre he intentado como empoderar al colombiano, al latino, de que diga, hey, desde Latinoamérica se puede competir con las grandes empresas y multinacionales europeas que han estado acá por 60, 70 años. Y siento que llegó una nueva ola joven con esas ganas y creo que en 5 años, ponele, seguro vamos a estar en la cima. David, la verdad que súper inspiradora tu historia. Un placer haberte tenido acá en Investor FC y estoy seguro que nos vamos a ver prontito de vuelta, por acá por Dubái, por Miami, en Madrid, Bogotá o donde nos tengamos que ver de vuelta. Muchas gracias por venir. No, amigo, gracias por invitarme. Seguro que sí. Vamos a estar viéndonos y hay que hacer una segunda edición y, ¿no? Con updates y todo lo que está pasando. Así que nada, súper agradecido y bueno, nada, el aprecio. Muchas gracias.